Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos aquí junto a mi hermano Andrés para comenzar un capítulo más de nuestro programa, Un Instante con las Sagradas Escrituras, que transmitimos a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y también usted en nuestra página en internet puede después revisar los estudios que están en la sección radio. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana y contento de ir avanzando en este estudio de Mateo. Ya falta muy poquito para terminar lo que se conoce como el Sermón del Monte, así que agradecido de la oportunidad de haber podido estudiar tantos temas tan diversos, digamos. Sí, la verdad que como sacábamos cuenta hace un par de días, prácticamente tomamos un año en esta sección específicamente del Sermón del Monte. Y para que usted tenga una idea, aunque es una vez a la semana que estamos al aire, para que usted tenga una idea de lo intenso y lo profundo que puede llegar a ser el estudio bíblico cuando nosotros nos proponemos hacerlo de manera sistemática y tratando de atar, por así decir, todos los aspectos que encierra un discurso tan amplio y tan profundo y que toca tantos tópicos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, quería hacer un paréntesis. La verdad que aquí Andrés ha traído un material realmente muy bueno que habla acerca del creacionismo desde el punto de vista científico, y es un material que con toda certeza durante el año 2015 vamos a volver a compartir con ustedes, aunque tuvimos un estudio años atrás acerca de la evidencia creacionista que nos entrega la Escritura desde el punto de vista científico, pero ahora con este material la verdad que va a ser una buena tarea preparar, ¿no es cierto?, tratar de condensar este material creacionista y poder compartirlo con nuestra audiencia. ¿Qué te parece, Andrés? Así es, pastor, así es. Un tema muy importante, el tema de la Biblia y de la ciencia, particularmente en los jóvenes, niños que van al colegio, luego a la universidad y confrontan su fe, lo que leen en el libro de Génesis particularmente. Así es. Con lo que les están enseñando en las clases de ciencia. Y bueno, si lo que aparece en Génesis es solamente una historia, un cuento, algo simbólico, uno se pregunta hasta dónde llega lo simbólico y cuándo realmente comienza a ser verdad. Entonces es en ese momento donde la mente de los jovencitos y las jovencitas empieza a chocar con la fe. Y es por eso que es tan importante tener claridad de lo que realmente se está descubriendo hoy en día en la ciencia versus lo que se nos enseña como si fuese algo absolutamente comprobado. Así es, la verdad que es un tema muy, muy importante. Nosotros que quizás no tenemos y de hecho no tengo ni tenemos nosotros, o yo en particular, una autoridad en el campo de la ciencia, la verdad que el leer, el escuchar, el comprobar a través de personas, hermanos nuestros que sí tienen autoridad en el campo de la ciencia, de lo científico propiamente tal, no hace otra cosa que corroborar aquello que nosotros durante más de 20 años, por lo menos en lo personal, he estudiado el Génesis y lo maravilloso que es darle esta óptica científica que la tiene, ¿no es cierto?, a esta historia real que nos cuenta todo el libro del Génesis. Así es. Entonces, así como nosotros podemos tener absoluta certeza que lo que aparece en Génesis es verdad, es literal, nosotros también podemos tener certeza que el resto de la Escritura es verdad. Y lo que hemos estado estudiando, pastor, lo que hemos estado leyendo del Sermón del Monte, lo que hemos estado viendo respecto al reino de los cielos, a cómo reconocer quién es y quién no es hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, ¿cuáles son los mandatos que el Señor me da? Es muy importante. Es muy importante tener esa certeza en nuestra mente y luego en nuestro corazón. Así es. Bien, vamos entonces al tema de hoy, capítulo 7, versos 21 al 23 del Evangelio de Mateo. Dice así:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Realmente un pasaje, como lo he dicho yo en más de alguna oportunidad, para mí, en lo personal, como cristiano, como ser humano, es uno de los pasajes más, si pudiera catalogarlo de alguna manera, terrorífico por lo que el Señor nos está diciendo acá, que va a suceder en el tiempo del juicio. Así es. Este pasaje no está hablando de personas que no reconocían a Dios, no está hablando incluso de otras religiones, está hablando de personas que creyeron ser hijos de Dios y están recibiendo las palabras más terribles que un ser humano puede recibir, que es nunca te conocí, de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Así es, nosotros también podemos encontrar el paralelo de este texto, quizá para ampliar un poquitito más el entorno, a qué se refiere, y un poco lo que comentabas tú, Carlos, de lo terrorífico que es. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27, que dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ahí está hablando de Jesús, ¿cierto? Que se levantó y cerró la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Versículo 28 y 29 al 30, le agrega y dice, pero os dirá, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, aquí, como bien mencionabas tú, Carlos, está el temor que debe causar esto en nosotros, el cuestionarnos. Porque aquellos que creemos o decimos ser hijos de Dios, ¿cierto? Siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar autoexaminándonos, preguntándonos respecto a lo que habla este pasaje. Este pasaje necesariamente también está asociado con los temas anteriores que hemos visto en las otras semanas. Hubo una semana que hace 2 semanas atrás estuvimos viendo el tema de la puerta estrecha, ¿cierto? Donde nos hablaba que debíamos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, muchos van a quedar afuera de esta puerta que habla Jesús. Sí. Y por otro lado, también leímos la semana pasada los versículos que se conocen como por sus frutos los conoceréis. Así es. Que hablaba de los falsos profetas, de aquellas personas que se visten como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, y que realmente lo único que quieren es despedazar a los hijos de Dios. Y que un buen árbol da buen fruto y un mal árbol da mal fruto. Y que así nosotros podíamos reconocer a las personas. Entonces se van uniendo, porque así es la escritura, digamos, es como un telar que se va armando, que se va escribiendo. Se va construyendo. Se van construyendo todas estas ideas que hemos estado hablando las semanas pasadas, y llegamos a este punto, digamos, donde ya el Señor nos empieza a hablar de aquel día. ¿A qué se refiere, pastor, cuando el Señor dice en aquel día? Bueno, aquel día se refiere específicamente al día del juicio final, donde serán condenados o recibirán su condena todos aquellos que no fueron hijos de Dios, que no nacieron de nuevo. Y comenzamos nosotros en el versículo 21 con este análisis, ¿no es cierto? Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy en día, y en una cultura religiosa como la nuestra, creo que
una inmensa cantidad de personas nombran a Dios, ¿no es cierto? Creen tener una relación con Dios. Vivimos en un ambiente católico donde hablamos o hablan de Dios, se nombra a Dios, pero nos damos cuenta que el Señor está diciendo acá que no solo porque le nombremos es que efectivamente nosotros vamos a entrar al reino de Dios, es decir, hay un acceso. Por eso, tal como decías tú, hemos estudiado la puerta estrecha, todo tiene una relación directa con lo que hemos visto anteriormente, y es que efectivamente muchas de las personas que hoy día están en la religión católica, en cualquier otra religión, y aún dentro de iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, creen que están dentro, y lo terrorífico es que están fuera. Por eso es que lo anterior que vimos, ¿no es cierto?, el versículo 15, que habla acerca de los falsos profetas y de los frutos, es tan importante porque se aplica en primer lugar a quienes son maestros falsos y maestros verdaderos, pero también se aplica a quienes creen ser hijos de Dios y por sus frutos se reconoce que efectivamente no lo son. Y eso es lo terrible de esto, lo espantoso en un sentido, o en todos los sentidos, porque hay mucha gente que está convencida que va al cielo y va a despertar en el infierno. Entonces, cuán importante es el examinarnos a nosotros mismos, no para que aquellos que somos verdaderos hijos de Dios tengamos temor de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, sino para que cada día nosotros estemos monitoreando y nunca perdamos de vista las razones por las cuales nosotros nos llamamos cristianos y qué es lo que significa ser cristiano, y enmarcarnos cada día en ese molde, y no en el molde del mundo, sino que en el molde de los hijos e hijas de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entrega inmediatamente la forma más grande por la cual vamos a distinguir a aquellos que sí van a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veíamos, por ejemplo, más de 1 millón de personas, de compatriotas nuestros, que seguramente creen en Dios, a su manera, como tú quieras creerlo. O sea, ellos no están en el campo del ateísmo. Hay 1 millón de compatriotas nuestros que se dieron cita, o más de 1 millón, en esta última fiesta satánica de Lo Vázquez, ¿no es cierto? Satánica para el mundo cristiano. Dios, ¿qué es lo que piensa Dios de eso? ¿Cómo cataloga Dios una idolatría de esa magnitud? Tiene un solo nombre: eso es idolatría, eso es satanismo. Entonces esas personas claman en algún momento de sus vidas, Señor, Señor. Podrán decir, en tu nombre nos fuimos de rodillas hasta allá, en tu nombre hicimos esto. Y Él le va a decir, nunca os conocí, porque Dios no aprueba la idolatría, Dios no aprueba nada que no esté conforme a su palabra. Entonces, el verdadero cristianismo es absolutamente exclusivo y excluyente. El verdadero cristianismo tiene una sola norma de conducta, que es la palabra de Dios. No hay otra. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los seres humanos. No hay otro. 1 Timoteo 2:5, no hay otro mediador. Entonces, si tú dices creer en Dios y llamas Señor, Señor, ¿no es cierto?, a Dios, pero tú estás en la idolatría y crees que hay otro mediador, o crees que esta imagen te puede responder o te puede solucionar o te puede ayudar, dice claramente entonces que tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, por lo tanto tú vas camino al infierno. Esa es la realidad de las cosas, y lo estoy diciendo en la cultura nuestra, pero ahora también dentro de lo que es el mundo evangélico también existen tantas prácticas de tradiciones que se han transformado en verdaderos legalismos, ¿no es cierto?, que hoy día condicionan la libertad de conciencia de el cristianismo, así que es la clave para nosotros también. Muchas libertad veces de conciencia no significa hacer lo que uno quiera. Libertad de conciencia significa que en las cosas secundarias nosotros tenemos, ¿no es cierto?, libertad para. Y nuestro único impedimento es si nuestra libertad daña el bienestar de otro hermano. Entonces, tanto que le dan que son ya verdaderas sectas que encuentran demonios debajo de cada cosa.
Es que en el fondo, Carlito, lo que estábamos viendo nosotros es que estas personas que claman al Señor y que le dicen Señor, Señor, son personas que realmente están dedicadas supuestamente a Dios. Y ahí dice que hicieron milagros, ahí dijeron profecías, es decir, estas son hoy en día, llevándolo a hoy en día, estas son personas que pueden ser, puede ser el pastor de una iglesia, puede ser la persona que está a cargo de las alabanzas, por ejemplo, puede ser la persona que está a cargo de la escuela dominical, de los estudios de varones, de los estudios de mujeres, aquellas personas que realmente tienen funciones claves de enseñanza, de doctrina dentro de una iglesia que dice ser cristiana. Y incluso puede ser una iglesia de sana doctrina, y pueden ser personas que pertenecen a una iglesia de sana doctrina y que ejercen estos roles. Pero el Señor le está diciendo que aquellas personas que dicen ser hijos de Dios, si no actúan conforme a la palabra de Dios, no van a entrar al reino. Y Dios no los conoce, que es esa palabra que dices tú, Carlito, que me explicas tú mucho, que es la palabra conocer, ginosco, en griego, ¿cierto? Que es una palabra mucho más íntima, el conocer. No es solamente información. No es información, no es que no sepa su nombre, su apellido, de dónde es, etcétera, digamos, sino que es el que no tiene relación con esa persona. Ese es el punto. Entonces, esa persona, aunque esté en una iglesia de buena doctrina, de sana doctrina, conozca la Escritura, si esa persona no actúa conforme a lo que dice la palabra de Dios, en el fondo, si es un hipócrita, una persona que ocupa una máscara para afuera, ¿cierto?, no va a conocer el reino de los cielos. Se va a quedar fuera de esta puerta que dice que Él va a cerrar en algún momento. Exacto. Se va a quedar fuera y dice, allí será el llanto y crujir de dientes. Ahí va a ser un sufrimiento horrible para esas personas. Exacto. Hay conciencia de sufrimiento, saben que están fuera, pero descubren que están fuera cuando llegan a ese día. Es decir, han vivido toda una vida de engaño, de hipocresía, y aunque se enfoca en los líderes por el contexto de los versículos anteriores, también se enfoca en cualquier persona que se llame cristiano. Exacto. La Biblia nos enseña una y otra vez que no todo el que recibe la palabra incluso es alguien que se convierte, sino que el que da fruto. Tenemos la parábola del sembrador, donde hay una primera parte que inmediatamente la semilla es robada por Satanás. Cae cerca del camino. Claro, cae cerca del camino. Hay otra que florece un poco, que es el entusiasmo, ¿no es cierto? Y muere rápido. Es el segundo. El segundo, ¿no es cierto? El tercero, el que cae entre medio de espino, ¿no es cierto? Y claro, y está, pero no está. Los negocios del mundo lo tienen completamente envuelto. Y al final lo ahogan. Y al final lo ahoga, ¿no es cierto? Y nos habla solo el cuarto. Exacto. El cuarto ejemplo que nos da Jesús ahí es el cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hay fruto. Y es lo que nos confirma lo que hemos estudiado las semanas anteriores, que dice, pocos hallan este camino angosto. Pocos lo hallan. Muchos lo buscan, pero pocos lo hallan. Y esa parábola nos confirma eso. Nos dice que son pocas las semillas que van a caer en un buen corazón y que van a dar fruto a 30, 60 y 100. No son muchos, son pocos, aunque todo el mundo quiere que sean muchos, aunque todos digan de que todos los caminos llegan a Roma y que todas las religiones son lo mismo, son pocos y son poquísimos. Y incluso, como estábamos leyendo nosotros recién, dentro de hay iglesias, por ejemplo, que claramente son iglesias que tienen problemas doctrinales. Hay iglesias donde el pastor se hace llamar apóstol, donde la esposa es una profetisa, donde están permanentemente hablando incoherencia, donde están permanentemente estrujando a las personas para que le den dinero, donde las amenazan. Este fin de semana con mi hermano Pablo, que está... Sí, me contaba en la mañana Pablo. Que está aquí acompañándonos en la grabación, como siempre. Se acercó a nosotros y nos preguntó por una iglesia que era absolutamente apóstata, y después de explicarle que el evangelio, que lo que tiene que buscar es la verdad en la palabra, le dijo a él que en realidad ella tenía temor y que le habían dicho que si no seguía en esa misma iglesia, básicamente iba a caer la maldición de Dios sobre ella. Entonces ahí vemos iglesias donde realmente son apóstatas, y queda muy claro a través de la Escritura. Pero incluso aquellas iglesias con sana doctrina,
Van a haber personas que pueden tener trigo y cizaña. Van a haber personas que pueden tener liderazgo y que realmente el Señor no las conozca. Y por eso es tan terrorífico. O sea, si ya estamos diciendo que son pocos, y hay pocas iglesias con sana doctrina, y dentro de la iglesia hay pocas personas que realmente se ven metidas en la sana doctrina, y más encima personas de liderazgo, y esas personas, el Señor te está diciendo que no las conoce. Dios mío, es terrorífico, porque eso significa que todos tenemos que autoevaluarnos, todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuestionarnos permanentemente con la Escritura, si vamos en ese camino angosto o no. Sí. Y yo quería ir al evangelio a la epístola, a la primera epístola del apóstol Juan, no el evangelio, sino que la primera carta, donde él justamente nos conmina, por así decir, inspirado por el Espíritu Santo, a esta evaluación de la que estamos hablando. Vuelvo a insistir, no es para que el hijo o la hija de Dios viva temeroso de perder su salvación, sino que debe vivir con temor de estar ocupado en su salvación. Ya la salvación la tiene, pero tiene que ocuparse de esa salvación por medio de lo que tanto hemos hablado, que este proceso maravilloso de transformación, esta obra que el Espíritu Santo comienza en nosotros, va yendo o conduciéndonos a una madurez, como dice Efesios, ¿no es cierto?, que ya no somos niños fluctuantes, que somos llevados por cualquier viento de doctrina, no, sino que al contrario, nos vamos definiendo. Y esa definición a la vez va generando en nuestro entorno mundano, ¿no es cierto?, va generando un rechazo. En la medida en que tú estás definido espiritualmente siendo un hijo de Dios, inevitablemente tú vas a ver la realidad espiritual en la vida de muchas personas que van a terminar odiándote, van a terminar rechazándote, van a terminar, ¿no es cierto?, realmente molestos con la forma de vivir que tú estás teniendo. Entonces el mismo apóstol Pedro dice, ¿no es cierto?, que ya basta el tiempo pasado para haber vivido como ellos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va provocando una transformación que, aunque no va a ser completa hasta que estemos perfectamente en la presencia de Dios, o no va a ser perfecta, ¿no es cierto?, porque el mismo apóstol Pablo dice que él, aún horas antes o quizás un par de días antes de ser ejecutado, él todavía estaba diciendo, yo todavía me extiendo hacia adelante. Sí, esa es la actitud, esa es la dirección. Como decimos siempre, eso es como el resumen de nuestra vida, debe ser siempre la búsqueda de la gloria de Dios por medio de hacer su voluntad. Entonces dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, es clarito, ¿no es cierto? No hay tiniebla en él, no hay dobleces en Dios. Entonces después comienza a decir, si decimos que tenemos comunión con él, y ahí está, muchos van a decir en aquel tiempo, Señor, Señor, y eso implica, muchos de ellos van a incluso a decir que tienen una comunión profunda con el Señor. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Es andar fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es andar en la luz? Es andar en la voluntad de Dios. El que me ama obedecerá a mis mandamientos. Y tenemos, ¿no es cierto?, así, cada una de las aseveraciones de Jesucristo, nosotros las encontramos completamente tratadas en la Escritura. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Después saltamos al capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, ahí está. Muchos en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal o cual cosa. Y el Señor le va a responder, nunca te conocí, nunca tuve una relación contigo. Por supuesto que Dios sabe todo de todos, pero Él solo tiene relación con aquellos que han nacido de nuevo. Y dice entonces, yo le conozco, y no guarda, aquí está, sus mandamientos, absolutamente en concordancia con lo que estamos leyendo en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Es, y la Biblia lo declara, mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, que nuestro estilo de vida tiene que reflejar efectivamente y ser notorio. Uno de los grandes problemas del cristianismo actual es que no es notoria la diferencia entre un cristiano y un no cristiano.
El número de divorcios en los Estados Unidos es exactamente el mismo porcentaje en personas que declaran ser cristianos y personas que declaran no ser cristianos. Y eso está pasando también en nuestro país. La forma en cómo vive la mundanalidad en que los cristianos se encuentran envueltos hace que efectivamente no exista una diferencia. Y aquí dice claramente, tiene que haber una diferencia marcada porque debemos andar como Él anduvo. Y Jesús marcó de tal manera la humanidad por su forma de andar, por su forma de vivir, por su estilo de vida, por su definición absolutamente en obediencia al Padre. Yo no hago, decía él, nada que mi Padre no me ha mandado. Cuando el Padre dice, cuando Jesús es bautizado y se abren los cielos y se escucha la voz de Dios Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esa palabra complacencia significa que estoy absolutamente satisfecho, estoy absolutamente en coinonía con Él. ¿Por qué? Porque Él hace todo lo que yo le he enviado a hacer. Esa es la señal más grande de una vida verdaderamente cambiada por el Espíritu Santo. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como en anduvo. Y es así que nosotros debemos estar atentos a eso, muy atentos a eso, porque en el fondo vamos a encontrar, por ejemplo, en los tiempos actuales, personas que son grandes oradores, personas que son grandes artistas, grandes salmistas. ¿Ah? ¿Qué pasa con Marcos Witt? ¿Qué pasa con Jesús Adrián? Artistas que uno vio, escuchó sus primeras alabanzas y eran pero espectaculares, que de un momento a otro después empiezan a negar la escritura en el sentido de que dicen de que todo es lo mismo. Por eso dice, el que entonces permanece en Él, exactamente, debe andar como Él anduvo. La clave es el permanecer. La permanencia es siempre. No al principio solamente, exacto, no algunas veces, sino que siempre. Esto no quiere decir que las personas no se puedan equivocar. Lógico. El día de mañana cualquier hermano, en cualquier lugar, en cualquier situación, digamos, puede caer. Pero el tema es que se levante y se arrepienta. Por eso dice Primera de Juan también que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿En qué está basado eso? No que alguien reconozca soy pecador como condición. Estas personas dicen y reconocen somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es aquel que no reconoce cuando es corregido con la palabra. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo no sabía que esto era pecado y me arrepiento, o aún yo sabía que esto era pecado y lo hice igual y pido perdón por esto y estoy con mi guardia bajo a la espera de lo que Dios quiera hacer conmigo. Entonces, pero no encuentras eso, sino que lo que encuentras es un endurecimiento en una posición y una doctrina antibíblica. Entonces eso es importante, Carlito, porque uno a veces ve estas situaciones, estos casos u otros, y se extraña, uno dice, ¿cómo esta persona que claramente era un hijo de Dios, estaba en la palabra, y ahora está pero totalmente en rebeldía? Bueno, aquí el Señor nos está explicando de que esto va a ocurrir. Va a ocurrir. Y el ejemplo supremo que tenemos en el Antiguo Testamento es Saúl y David. Cuando Saúl es confrontado por Samuel, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Saúl dijo, hey, reservé lo mejor para Dios, para ofrecerlo a Dios. Reservé lo mejor para Samuel le dice, esa no fue tu orden. Él se justificó, él lo reconoció. Fallé, no obedecí. Él dijo, no, reservé esto para Dios. ¿Te das cuenta de la justificación? El endurecimiento en el pecado. David dice, he pecado contra el cielo, contra Dios. Contra ti he pecado. Y él dice entonces, he aquí, estoy brazos abajo y recibo las consecuencias. Y entonces ese es el corazón que busca Dios. Ambos pecaron también contra Dios. David pecó contra Dios, Saúl pecó contra Dios. Humanamente, incluso la gente puede ver que el pecado de Saúl es menos complicado que el pecado de David. Poco como lo que ocurre también en el paralelo entre el apóstol Pedro y Judas. Y Judas. Exactamente. Los dos pecaron. Pero alta traición, ambos. Pero uno se arrepintió. Baja los brazos, ¿no es cierto? Y queda a merced de la voluntad de Dios. Judas no quedó a merced de la voluntad de Dios. La esquivó, la evitó, la ignoró y se ahorcó.
Pedro entonces bajó los brazos y dijo, bueno, hay consecuencias que tenemos que nosotros asumir cuando pecamos, pero eso es parte justamente de la humildad que debe haber en el corazón de un hijo de Dios. Entonces lo central, pastor, es que debemos hacer la voluntad de Dios. Y como mencionabas tú y lo que aparece en la Escritura, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 2:14 también dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es importante destacar, una vez más, que las obras, las buenas obras, no nos salvan. Nosotros somos salvos por fe, pero somos llamados a hacer buenas obras Las obras son justamente para perfeccionar la fe. Certifican los frutos, las obras certifican que verdaderamente hemos sido transformados. Debemos ser celosos, dice, celosos por hacer estas buenas obras. Realmente estar buscando estos tesoros que también menciona Jesús en Mateo 6:19-21, dice, hacer tesoros en el cielo. A eso se refiere. Exacto. Hacer buenas obras, hacer obras que van a perdurar y por lo cual vamos a tener incluso premios, vamos a ser premiados. Obras que fueron preparadas, dice, desde antes. Antemano, por Dios mismo. Dios nos puso esa. O sea, nosotros estamos cumpliendo un plan preestablecido por el Señor. Y por favor, cuando estamos hablando de buenas obras, yo sé que a nuestra mente que está inevitablemente influida por una cultura religiosa, ¿no es cierto?, que basa su, entre comillas, relación con Dios por medio de el ganarse el derecho a, ¿no es cierto?, no se está refiriendo exclusivamente o únicamente a lo que son las obras que llamamos nosotros de misericordia, ¿no es cierto?, de compasión hacia aquellos que están en una posición menos favorable que nosotros. Por supuesto que las incluye, pero aquí el eje central de las buenas obras tiene que ver con la transformación interna que Dios produce, que como consecuencia de esa transformación interna, esa metamorfosis interna, se genera también un corazón mucho más compasivo, mucho más sensible al dolor ajeno, ¿no es cierto? Pero no es el cubrir las necesidades de otro por sí solo el concepto de buena obra. Hoy día estamos viviendo una época de la Navidad donde las personas de alguna manera están un poco más sensibles, ¿no es cierto? Vamos a ver gente que va a ir a entregarle obsequios a personas que están en situación de calle, y vamos a ver mucho que se le llama también buenas obras, ¿no es cierto? Y que yo no condeno, pero no es eso a lo que se está refiriendo el Señor. No es eso exclusivamente. No, porque la transformación interna hace que tú tengas una sensibilidad no solamente marcado por una fecha determinada, sino que pasa el resto del año. Exactamente. ¿Qué pasa el resto del año? ¿Qué pasa con familiares nuestros que a lo mejor están en esa situación? Estaba leyendo Lucas 14, versículos 12 al 14, por ejemplo, que habla de eso y dice: Jesús, estando convidado en una cena, le dijo al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Por lo tanto, ese tipo de actuar está bien, digamos, y es lo que el Señor nos llama y que debemos hacerlo. Esos son tesoros en el reino de los cielos. Pero no es solamente eso. Y lo otro, que cuando lo hagamos debemos hacerlo en secreto, porque acuérdense Mateo 6, 1 al 4, cuando hablaba de dar limosna, debemos hacerlo en secreto. Siempre está el tema del secreto para que después Dios nos recompense. Lógico. En lo público, ¿cierto? Está este trabajo. Cuando oremos en secreto también. Cuando ayunemos. Y todas las cosas debemos hacerlas. Porque es un cambio interno que no necesita del aplauso externo para hacerse, sino que se hace por la gratitud a Dios y porque tú tienes una relación real con Dios y recibes de Dios la paz, la recompensa de la paz de Dios en nuestros corazones. Así es. Y esos son los tesoros en el cielo, digamos, en parte. Y la otra parte es lo que leemos nosotros en Gálatas 5, 22 y 23 respecto al fruto del Espíritu. Cómo nosotros debemos ir cambiando día a día. Pero están las dos cosas relacionadas, ¿no? Uno no puede
disolver una de la otra, digamos. O sea, si yo cambio internamente, obviamente voy a estar trabajando también en esto otro. Voy a tener misericordia. Incluso es posible tener una apariencia, tal como dice Timoteo, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo capítulo 13, tendrán apariencia de piedad. Eso significa que es posible tener una apariencia de piedad. Hay mucha gente que tiene apariencia de piedad y vive justamente del reconocimiento de la gente de esa apariencia, pero no ha sido transformado internamente. ¿Por qué? Porque tiene una como dicen los artistas, me debo a mi público, o sea, el aplauso, esta cosa que es tan egocéntrica, ¿no es cierto? Y que en definitiva lleva... Pero que el Señor justamente nos llama a no hacer eso. O sea, si hago una comida, la tengo que hacer a los pobres porque ellos no me pueden invitar y así no me pueden recompensar a mí. Si llego a dar a alguien, que la derecha no sepa lo que la izquierda da. Si llego a orar por mis enemigos, que debo hacerlo, lo hago en privado. Claro, por eso es que es contradictorio, por ejemplo, cuando uno en consejería... atiende situaciones en las cuales, por ejemplo, las personas se sienten decepcionadas porque esperaban algo del otro. Yo esperaba esto, ¿no es cierto? Yo hice esto porque esperaba esto y entonces no vengo ahora porque estoy enojado, estoy triste, estoy acá, estoy desamparado porque hago cosas esperando que los demás también consolé. Yo, mira, fui y consolé a esta persona y en ese tiempo, y cuando a mí me tocó, nunca esa persona se acercó a decirme. Entonces te das cuenta que aún entre los cristianos vivimos ese sentimentalismo que tanto nos afecta, que es parte de la inmadurez o de la inconversión. Pero nosotros somos llamados a ser obedientes, a conocer su palabra en primer lugar, a creerla para ser salvo y en tercer lugar a obedecerla. Y yo no puedo, lo que estábamos hablando sobre esta persona que venía de esta otra iglesia, esa persona no puede obedecer nada. O sea, si va a obedecer a cualquier cosa menos la palabra. Va a obedecer lo que dice el pastor, lo que dice la profetisa, esos son falsos lo que pastores, dice... son falsas iglesias, son... ¿Cómo va a saber esa persona que está en una iglesia que no corresponde? Yo le decía, mire, ¿sabe qué? Todas las iglesias tienen problemas, todas son imperfectas. Pero ¿cómo usted va a discernir cuál es la correcta, cuál está bien encaminada y cuál no? La única forma es a través de algo que no cambie. Esa es la palabra. Es la palabra, no hay nada más. No hay otra forma. Bien, ya estamos de vuelta y nos queda el versículo 22, que ya algo vimos, ¿no es cierto? Muchos me dirán en aquel día. Aquí tenemos Señor, Señor. Hay un énfasis, ¿no es cierto? Y está hablando cosas que aparecen en la Escritura asociadas a hombres y mujeres de Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre nos hicimos muchos milagros. Jesús profetizó, es decir, enseñó la palabra, ¿no es cierto? Echó fuera demonios e hizo muchos milagros. Increíblemente, ninguna de estas actividades por sí sola significan que una persona es cristiana o es un ministro de Dios, ya sea como un cristiano propiamente tal o un cristiano que además es ministro. Ninguna de estas cosas. Y además encontramos que justamente en los tiempos que vivimos aún, en este último tiempo que estamos viviendo, donde la gente busca el sensacionalismo por sobre todas las cosas y el culto a las sensaciones y a las emociones, entonces van a ir detrás de estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, que por mano de Satanás van a hacer también milagros, ¿no es cierto? Nunca de la magnitud de los milagros de Jesús, ¿no es cierto? Pero van a hacer cosas que se pueden enmarcar dentro de lo sobrenatural, y eso inmediatamente va a generar un seguimiento de personas, ¿no es cierto?, que van detrás de esas señales y no detrás de la obediencia de Dios. Sí, lo que leímos la semana pasada, pastor, Deuteronomio 13, versículo 1 al 3, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, el día de mañana, perfectamente cualquiera de estos apóstatas, falsos profetas, como dices tú, milagrero, va a tener el poder para hacer señales, va a tener el poder para hacer milagros, de hacer profecías que sí se cumplan. Sin embargo, si de su boca salen palabras que van en contra de la palabra, de Dios, nosotros ahí debemos tener el discernimiento de decir, nos vamos de acá. Yo nunca olvido las palabras del apóstol Pedro y son para mí siempre una marca en mi mente y en el discernimiento. El apóstol Pedro fue testigo presencial, ocular, de primera mano de prácticamente todos los milagros que Jesús hizo. Pero además de eso, participó de algo que fue exclusivo para él, para Jacobo y Juan, que fue justamente la transfiguración de Jesús, que es como ver un poco de la gloria de Dios en toda su magnitud. Y sin embargo, el mismo apóstol Pedro dice que es más segura la palabra profética. Es más segura que cualquier experiencia que nosotros hayamos tenido. Vale decir que coloca, ¿no es cierto?, la palabra por sobre la experiencia y cuela la experiencia a través de la palabra. Hoy en día encontramos que una persona solamente por el solo hecho de ver una señal picante muchas veces, hablemoslo en términos reales, ¿no es cierto?, porque no se ven los milagros del tiempo de Jesús, nunca más se repitieron, ya se vuelven locos, ¿no es cierto?, y declaran prácticamente que esa persona es un enviado de Dios. Bueno, hemos finalizado el programa del día de hoy. La próxima semana estamos terminando, seguramente vamos a tocar la colita del versículo 23, pero vamos a seguir y vamos a terminar el Sermón del Monte, Dios mediante, con vamos a hacer una celebración, yo creo. Ahí, exactamente, pastor, el capítulo 24 al 29. Que el Señor le bendiga y de verdad, de todo corazón, esperamos poder llevar una luz de esperanza también a ustedes en relación a lo que significa la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, hermano Andrés. Así es, pastor. Una bendición a todas las personas que nos escuchan.